Café muito especial com o nosso convidado, Dr. Henrique Veiga Garcia, que é médico geriatra, doutor em medicina, mestre em saúde pública. Foi diretor de... teu som. Tá ligado, Gamba? Tu não me escuta? Tá ligado? Tá ligado, Priscila. Tá, obrigada. O pessoal ouviu, Gamba. Obrigada. Então, o Dr. Veiga foi diretor de cuidados ao idoso no Ministério da Saúde de Cuba. Foi secretário-geral do Comitê Latino-Americano da Associação Internacional de Gerontologia, foi assessor regional da OPAS e hoje é chefe da unidade de curso de vida da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington. Ele é professor visitante em mais de 40 cursos de especialização e mestrado pelo mundo, né, doutor Henrique? Tem diversas publicações na área do envelhecimento. E alguns anos atrás eu tive o grande prazer de cruzar com ele em alguns trabalhos que a gente começou a fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul na área do idoso. Queria agradecer profundamente que ele esteja essa noite aqui com a gente, compartilhando os conhecimentos. Ele fala um espanhol que a gente entende bem, mas qualquer coisa eu posso traduzir também. Acho que tem a Patrícia, também da equipe dele, que é uma pesquisadora em envelhecimento, a doutora também em geriatria e gerontologia, que vai estar com a gente. Queria passar a palavra para a nossa diretora, Terezinha Valduga, da Escola de Saúde Pública, para cumprimentar a todos e dar boa noite. Boa noite a todos e todas, ao nosso palestrante de hoje, que nos engrandece, né, com a sua participação, doutor Henrique Veiga. Ficamos muito felizes pelo seu aceite e poder estar aqui no nosso Café Consciência, que é um dos eventos, né, programados mensalmente na Escola de Saúde Pública, onde se debate temas atuais e que vêm contribuir e com o objetivo é sempre compartilhar o conhecimento, porque como a escola trabalha com cursos de formação, qualificação, então nos interessa sempre e a gente fomenta muito a importância do compartilhar conhecimento, porque sempre precisamos conhecer um pouquinho mais do que atualmente a gente tem. Ficamos muito felizes, desejo, né, a nossa servidora Priscila, que vai estar monitorando, né, este evento, né, desejando, então, que tudo dê certo e que a sua contribuição nos engrandece e, ao mesmo tempo, a gente quer deixar o nosso abraço e o nosso agradecimento pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, participando com a Escola de Saúde Pública deste nosso evento. E uma boa palestra e participação a todos vocês, nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, diretora. Henrique, passa a palavra. Se quiser compartilhar a tua apresentação e a tua fala. Eu vou ficar aqui na retaguarda, precisar tradução, mas sei que tu falas devagar, acho que não vai precisar. E, de novo, te agradecer. Foi uma grande alegria na minha vida ter podido, em determinado momento, trabalhar contigo, com a doutora Aide, também, que foi chefe da unidade de curso de vida da OMS aqui no Brasil. Em determinado momento, eu aprendi muito com vocês e hoje, que bom que o senhor vai compartilhar com os nossos alunos todo o seu conhecimento. Muito bem-vindo à Escola de Saúde Pública, doutor Henrique. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Para mí es
un honor importante poder estar en esta importante reunión, poder debatir, discutir con ustedes algunos de los temas importantes que están y influyen de una manera, yo creo que determinante en la salud pública moderna y que están asociados al proceso de envejecimiento de la población mundial, de la población de las Américas, de la población de Brasil. Yo pido excusas porque voy a hablar español, ni español, voy a hablar cubano, que es lo que hablo yo, que no es necesariamente tan buen español, pero voy a hablar despacio y toda la presentación está en portugués. Quiero aprovechar para agradecer a la doctora Patricia Morch, que trabaja acá conmigo y que me, me ayudó a poner esta presentación en portugués. Eh, eh, dio parte de su tiempo para poderla tener aquí en portugués. Así que, sin más, voy a hablar un poco de la situación, el impacto del envejecimiento en la región de las Américas, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Ustedes que trabajan en salud pública, no es un secreto que quizás uno de los retos fundamentales que tenemos hoy es precisamente que estamos en un proceso de transición rápida y continua. Los últimos 50 años se han matizado por unas transiciones extremadamente rápidas en el mundo que han influido desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista y de la salud pública. O sea, han influido de una manera fundamental en la salud pública. Y una de las transiciones importantes en este proceso ha sido la transición demográfica. Y quizás para mí, uno de los eventos fundamentales en esa transición demográfica es el incremento de la esperanza de vida, un incremento que nunca antes se había producido con esta magnitud y con esta rapidez. Que a los últimos 50, 60 años la esperanza de vida ha aumentado en la región de las Américas en más de 20 años. La esperanza de vida al nacer se ha incrementado en más de 20 años. Ha incrementado la esperanza de vida a todas las edades, incluso las edades más avanzadas. Ha habido un incremento sustancial de la esperanza de vida aún en personas de 80 años. La esperanza de vida en los últimos 20 años ha aumentado casi en un año. Pero la esperanza de vida al nacer ha aumentado en 20 años, en 50, en 50 años. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de ese incremento, la última vez que se incrementó la esperanza de vida en 20 años, se necesitaron 20 siglos para que se incrementara la esperanza de vida en 20 años. O sea, desde el año 1, a raíz del nacimiento de Cristo, en el tiempo del Imperio Romano, la esperanza de vida era de 35 años, y solo a principios del siglo XX se logró un incremento de 20 años, o sea, a los 55 años. Y en los últimos 50 años ese incremento ha sido sustancial, o sea, 20 años en 50 años de vida. Y eso, por supuesto, tiene muchas consecuencias en la estructura demográfica, etcétera, pero una de las consecuencias importantes que ha tenido eso es en el envejecimiento de la población. Y esta es una gráfica que muestra una comparación de lo que está pasando en la región de las Américas con lo que está pasando en el resto del mundo. En la región de las Américas, el envejecimiento, como ustedes ven en azul, es extremadamente más rápido que en el resto del mundo. Alrededor del 2030, la región de las Américas va a tener la misma cantidad de personas mayores de 60 años que personas menores de 15 años. Y eso va a pasar 20 años antes que el resto del mundo. O sea que la rapidez va a marcar de manera extrema el envejecimiento de la población en Latinoamérica y en las Américas en general. Y no solo el incremento de la cantidad de personas mayores de 60 años, la proporción de la
de las personas mayores de 60 años en la población en general, sino que, como ustedes también saben, se va a producir un envejecimiento del envejecimiento, o sea, la fracción de la población dentro de esas personas mayores de 60 años que más rápido va a crecer es la población mayor de 80 años. Miren ustedes esa línea que sube hacia arriba, tanto en las Américas como en el resto del mundo, es el incremento de la población mayor de 80 años. Y es, como ustedes ven, un incremento sustancialmente más rápido que el del resto de la población. Pero no solo se ha producido una transición demográfica rápida, también se está produciendo una transición epidemiológica extremadamente importante. Siempre se habla de la transición epidemiológica y se habla de una transición entre las enfermedades, de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas. Lo que es verdad, esa transición se está produciendo, pero también hay una transición en donde se produce la carga de enfermedad. Y esto, por ejemplo, es una comparación de los últimos 20 años. Alrededor del 2009, miren ustedes cómo la carga de enfermedad, aquí está representado en azul, la carga de enfermedad en el año 2009, 2010. Vean ustedes cómo la carga de enfermedad predomina, especialmente en la primera parte del curso de vida. Y vean la referencia en rosa que está detrás, cómo ha habido un cambio solamente en los últimos 20 años de esa carga de enfermedad hacia la segunda parte del curso de vida, donde se acumula la mayor carga de enfermedad, especialmente una carga de enfermedad bastante basada en los años perdidos por discapacidad. Eso, por supuesto, ha influido de manera importante en quizás el reto fundamental que tiene la salud pública hoy, y que es que a pesar de que se ha aumentado y ha incrementado de manera sustantiva la esperanza de vida la esperanza de vida para todas las edades, el incremento de la esperanza de vida saludable no ha sido, a pesar de que se ha producido un incremento también importante en la esperanza de vida saludable, el incremento de la esperanza de vida saludable no ha sido tan rápido como el incremento de la esperanza de vida en general. Y eso ha determinado una brecha importante entre la esperanza de vida saludable y la esperanza de vida en general. Y esa brecha, en la mayoría o en el averaje de nuestros países, es casi de 11 años. O sea, hoy las personas viven 20 años más que hace 50 años, pero también 11 años de esa esperanza de vida se viven sin salud, se viven con enfermedad, con discapacidad y eventualmente con dependencia. Una característica que ustedes ven en este gráfico alrededor de esta brecha es que esa brecha es mucho más importante en las mujeres que en los hombres. Eso quiere decir que las mujeres en casi todos nuestros países viven más, todos nuestros países viven más, pero viven más con enfermedad y con discapacidad. Este es un ejemplo solamente para que ustedes vean que la situación que estamos describiendo en el resto de la región también es una característica de lo que está pasando en Brasil. Esta gráfica es tratando de reflejar esa brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable en Brasil. Eso también ha hecho que hay un incremento fundamental en los niveles de dependencia. O sea, hay un incremento importante de la dependencia de cuidado, o sea, la cantidad de personas mayores de 65 años que para poder cumplir con sus necesidades básicas de la vida diaria necesitan de un tercero para que lo pueda atender. Y en realidad esa brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable se manifiesta como un reto fundamental en el aumento de las personas que hoy tienen una dependencia de cuidados importante. Y eso, sin duda, es el reto fundamental que la sociedad, los servicios de protección social, los servicios de salud van a tener que atender en los próximos años. Y después de esto, entonces tenemos que, por supuesto, ¿no? ese aumento de la dependencia influye
de una manera importante en la calidad de la vida de las personas mayores, pero también en las personas que los cuidan de manera fundamental. Ustedes saben que tanto la calidad de vida de las personas que necesitan cuidado como de aquellos que brindan esos cuidados está de una manera importante afectada y no solo desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, etc. Y entonces el COVID, yo creo que el COVID, y para ustedes no es un secreto, ha marcado de una manera fundamental la situación de salud pública de la región, no solo porque ha incrementado sustancialmente la mortalidad excesiva en los últimos 2 años, ha estado claro en todos los países de la región, pero especialmente ha marcado a la mortalidad en las personas mayores de 60 años, como ustedes ven ahí, no importa de la subregión que estemos hablando en las Américas, no importa el desarrollo económico, no importa el desarrollo social, no importa el modelo socioeconómico que sigan los países, no importa el modelo de sanitario que sigan nuestros países. En todos los países de la región fueron las personas mayores de 60 años los que proporcionaron la mayor carga de mortalidad asociado al COVID. Y no solo al asociado directamente al COVID, sino que toda la mortalidad excesiva que se ha demostrado que ha tenido la región en los últimos 2 años ha estado especialmente eh, sobrecargada en las personas mayores de 60 años. Para nosotros es claro que ese incremento de la mortalidad no se debe solamente a la fragilidad o a la vulnerabilidad biológica de las personas mayores al COVID, sino que también ha mostrado una debilidad, una fragilidad, una vulnerabilidad en la capacidad de los servicios de salud, de los sistemas de salud, para proveer la atención sanitaria que las personas mayores necesitan. Y eso es algo que indudablemente tiene que modelar la atención a las personas mayores en los próximos años. En ese contexto, en el 2015, se publicó el Reporte Mundial de la Salud y el Envejecimiento. Para nosotros, para mí, es indudablemente un texto fundamental a la hora de entender las relaciones entre el envejecimiento y la salud pública. Es revolucionario en muchos de los conceptos que incluye y toca. Es un resumen de evidencia importante en el desarrollo del entendimiento de cómo la salud y el envejecimiento, la salud de las personas mayores debe ser entendida desde el punto de vista de la salud pública y de la atención clínica a las personas mayores. Y uno de esos conceptos fundamentales viene de la conceptualización del envejecimiento saludable, que se define como el proceso que permite el desarrollo y el mantenimiento de la habilidad funcional hasta las edades avanzadas. Eso es fundamental, porque por primera vez la enfermedad no está incluida en ese concepto. Yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, en el concepto de salud de la OMS, que es un concepto de salud extremadamente viejo, 1948, etcétera, tampoco se habla de enfermedad, pero aquí por primera vez, incluso la presencia de enfermedad no es determinante. O sea, el concepto per se asume que puede haber o no puede haber enfermedad. Lo que importa es que si el individuo mantiene la habilidad funcional que le permite desarrollarse explícitamente con independencia, la presencia o no de enfermedad no es importante. O sea, en el conceptos anteriores se asume la ausencia de la enfermedad como componente de ese proceso. Aquí no, por primera vez eso no se asume de esa manera. Y lo segundo es que asume la habilidad funcional como los atributos relacionados a la capacidad del individuo que les permiten ser y hacer
lo que es importante para ellos. Y eso es un concepto también tremendamente importante. Para nosotros los geriatras, para nosotros los que hemos hecho gerontología, muchos le van a decir, bueno, siempre se ha dicho que la salud de las personas mayores debiera medirse en términos funcionales, pero en realidad lo que se ha medido tradicionalmente es esto que está en azul aquí, las raíces de este árbol. Y lo que se ha medido siempre es la capacidad de los individuos para satisfacer sus necesidades básicas de la vida diaria. Y en el concepto, por primera vez en el concepto de la habilidad funcional del reporte, se habla de habilidad funcional como la capacidad de ser y hacer lo que es importante para una persona mayor. Y ese ser y hacer en general está distribuido en estas condiciones, o sea, la capacidad para seguir contribuyendo, la capacidad para seguir aprendiendo, creciendo, tomando decisiones, construyendo y manteniendo relaciones y, por supuesto, la capacidad de ser móvil. El segundo gran, creo que el resultado de este reporte es que por primera vez también descompone de una manera clara esa habilidad funcional que define la salud en dos grandes componentes. El primero es la capacidad intrínseca que, o sea, lo convierte en una ecuación que relaciona la capacidad con el ambiente. Y eso lo había hecho antes, clasificación internacional de funcionalidad, etcétera, lo había considerado, pero aquí lo deja claro como una ecuación en la que hay que trabajar desde el punto de vista de provisión de servicios, desde el punto de vista de definición de salud pública, relacionando el ambiente no solo como el que es capaz de expresar la capacidad o la suma de capacidades que tienen los individuos, sino también el ambiente como determinante del desarrollo y mantenimiento de esas capacidades. O sea, que yo creo que hace el concepto de salud las personas mayores un concepto extremadamente innovador para la salud pública. Y hoy, y eso ya empieza con el reporte, pero hoy existe hoy de una manera clara y definida la posibilidad de determinar cuánto de eso está siendo hoy afectado en la salud de las personas mayores. Solamente hablando de capacidades básicas, hoy se considera que 142 millones de personas de 60 años o más en todo el mundo no pueden satisfacer sus necesidades básicas por asuntos que tienen que ver con la capacidad, pero también por asuntos que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud y el envejecimiento. Pero y eso nosotros asumimos que en la región de las Américas estamos alrededor de 10 millones de personas mayores de 60 años que están en esa situación. Pero los diferentes dominios de la habilidad funcional están claro también que están extremadamente afectados y que necesitan una influencia importante si queremos trabajar y desarrollar un concepto de envejecimiento saludable. Y quizás el tercer elemento que a mí me gustaría destacarles hoy es el concepto que no existe una persona mayor típica. Y eso hay muchas maneras de diferenciarlo, de expresarlo, que tienen que ver desde cómo se clasifican desde el punto de vista de su capacidad intrínseca, de su habilidad funcional. Pero también desde el punto de vista de que estamos hablando de un grupo etario de más de, casi de más de 40 años. Entonces, ese grupo etario de más de 40 años no puede ser considerado un grupo homogéneo. Es como si nosotros consideráramos que las personas entre 0 y 40 años o entre 0 y 30 años fueran lo mismo, tuvieran las mismas necesidades, tuvieran las mismas fórmulas para atender sus necesidades de salud. A eso a nadie se le ocurriría pensar que el grupo entre 0 y 30 años es un grupo homogéneo, pero usualmente todavía nosotros pensamos que las personas de 60 años y más, y hablamos de las personas de 60 años y más como si fuera un grupo homogéneo y no un grupo extremadamente heterogéneo. Y ustedes lo ven aquí, por ejemplo, en el caso de Brasil, o sea, hay muchos ejemplos de cómo pudiéramos definir que hay diferentes tipos de personas en cuanto a cómo viven, dónde viven, las condiciones en que vive, cómo se relacionan con determinados determinantes
sociales, en fin. Hay muchas maneras que nos pedirían a nosotros o nos permitirían a nosotros diferenciar de manera clara a las personas mayores. En resumen, y partiendo de todos estos conceptos y de todo lo que se ha trabajado en envejecimiento en los últimos 30 años, yo creo que hay todo un resumen de dónde estamos en el momento actual. O sea, hay una acelerada transición demográfica, epidemiológica, hay un creciente e importante discriminación por edad en todos los factores, ya hablaremos un poco de eso. Hay una baja prioridad del envejecimiento en las políticas públicas, a pesar de que las personas mayores son los usuarios principales hoy de los sistemas de salud y los servicios sociales, no son priorizados de manera sustancial. No existen en la mayoría de nuestros países sistemas de cuidado a largo plazo bien estructurados. En fin, hay todo un grupo de temas que necesitan ser resueltos. En ese contexto, y a partir del interés de muchos países del mundo, pero especialmente de países de la región, la Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar en la propuesta de declarar la década del 2020 o 2030 como década del envejecimiento saludable. A partir de ese proceso se comenzaron a dar los pasos necesarios y los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, donde había una participación muy alta de países de la región, Chile, el propio Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, estuvieron moviendo el tema en Naciones Unidas. Y a partir de ese proceso se logró que la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud de agosto del 2020, aprobara la década del 2020-2030, pero empezando el 2021, como década del envejecimiento, saludable. Ahí, en la resolución de aprobación de la década, se le pide al director general de la Organización Mundial de la Salud que una década del envejecimiento saludable no puede ser una década solamente del sector salud y que no puede quedar solamente, por supuesto, en la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas, que tiene que ser una década del sistema de Naciones Unidas y una década de todo el concepto multisectorial de la atención a las personas mayores. Y así fue llevada a la Asamblea General de Naciones Unidas, que en diciembre del 2020 ratificó y endorsó la década como década de Naciones Unidas, década del envejecimiento 2021-2030 como década del envejecimiento saludable, cuyo lanzamiento oficial se produjo el 1 de octubre del 2021. O sea que ya estamos en pleno periodo de implementación de la década, que pretende ser una colaboración acordada y sustentada por todas las agencias de Naciones Unidas bajo el liderazgo de la OMS, pero que pretende incluir a gobiernos, agencias internacionales, profesionales de la salud, la academia y las universidades, la media, el sector privado, pero fundamentalmente con la participación de las personas mayores, sus familias y las comunidades en el liderazgo de ese proceso. La década presenta principios básicos que son, por supuesto, claros, integrada, indivisible, inclusiva, con la participación de todo, universal, que pretenda no tener equidad y no dejar nadie atrás, que pretenda tener solidaridad y compromiso y que, sobre todas las cosas, no produzca daño. La década define 4 áreas estratégicas fundamentales que necesitamos trabajar en ellas, desarrollar estrategias, aprender, contribuir a promover durante estos 10 años para poder lograr una mejoría sustancial en esas 4 líneas estratégicas. La primera es cambiar la manera en que pensamos, sentimos y actuamos sobre las personas mayores de una manera sustancial y eventualmente y como foco central de ese proceso combatir
la discriminación por edad. La segunda es garantizar ambientes que propicien que las personas mayores puedan mantener su desarrollo y sus capacidades en esos contextos. La tercera es lograr que los sistemas de salud cambien su forma de entender las necesidades de salud de las personas mayores y de atender esas necesidades de una manera concreta. Y la cuarta es la de desarrollar y propiciar la generación de sistemas de cuidados a largo plazo para aquellas personas que no logren o no logren mantener un envejecimiento saludable. Para lograr eso, hay un grupo de factores que se conocen como factores habilitadores, perdón, y que son importantes. O sea, tenemos que escuchar las opiniones de todos, tenemos que hacer de la década un proceso inclusivo, pero muy especialmente un proceso que escuche y atienda las opiniones de las personas mayores, su familia y las comunidades. Tenemos que lograr un liderazgo, una capacidad de liderazgo. Yo creo que las escuelas de salud pública están llamadas a ese proceso de una manera fundamental. ¿Cómo nosotros podemos generar una capacidad de liderazgo para lograr entender y promover el cambio, la generación de soluciones innovadoras para un mundo que envejece? Debemos, por supuesto, también crear y generar capacidades, recursos y de participación, de recursos humanos y de participación de estos recursos de manera integral. Y, por supuesto, también necesitamos mejorar mucho la data, la investigación, la innovación que permita acelerar la implementación de esta ley. Cuando hablamos de cambiar la manera de pensar, de sentir y actuar sobre las personas mayores, básicamente estamos hablando bajo el concepto de la extensión del tema de la discriminación por edad como un factor fundamental de lo que hoy está pasando con el envejecimiento. Entonces, la discriminación por edad es quizás la única discriminación que es todavía socialmente permitida. O sea, no es claro. O sea, es claro que todavía hay discriminación de todo tipo en el mundo, pero pocas veces hoy hay una discriminación tan claramente permitida, tan claramente expandida, tan claramente aceptada como la discriminación por edad. Y ustedes lo pueden ver en el reflejo de esta gráfica, donde también se relaciona el impacto que esto tiene sobre la salud física, mental, sobre el bienestar social de las personas. Y digo de las personas porque la discriminación por edad está presente en todo el curso de vida y eso es claro, pero es mucho más claro, es mucho más evidente en las personas mayores de 60 años. Y precisamente, claro, el COVID trajo a flote, claro, cómo esa discriminación está presente de manera sustancial en el pensamiento de las personas que toman decisiones, no solo en general, pero muy en particular en el sector salud. Y cómo, incluso queriendo hacer el bien, esas decisiones muestran una influencia y una inclusividad de la discriminación por edad como parte inherente de esa decisión. En este momento, hace unos meses, se lanzó el reporte mundial contra el edadismo. Yo creo que es fundamental. Hemos traducido en la OPS toda la documentación al portugués, porque creemos que, por supuesto, es fundamental que no solo esté disponible en español y en inglés, sino también en portugués. Y creo que es una batalla fundamental lograr trabajar en ese proceso. Y claro, el edadismo y la lucha contra el edadismo tiene el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores es una base fundamental. Ustedes saben, la región de la América en el 2015 aprobó la Asamblea General de la OEA, con una participación muy activa de Brasil,
la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En este momento hay 8 países que han endorsado esa, esa convención. Desgraciadamente todavía Brasil no. Necesitamos 10 países que ratifiquen la convención, por el hecho de que cuando 10 países hayan ratificado, endorsado la convención, se activa lo que se llama el mecanismo de seguimiento. Y a partir de ese momento, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se activa y empieza a tener una participación activa en aceptar casos, en supervisar los países, en tener un control más importante del cumplimiento de la convención en nuestros países. Yo creo que va a ser un paso fundamental lograr eso en el contexto de la ley. En el tema de los ambientes también es fundamental. Ya hablaba en esa ecuación de la capacidad y de la habilidad funcional, cómo el ambiente y su relación con las capacidades de los individuos son fundamentales. Y claro, desde el punto de vista de una visión holística de este ambiente, o sea, no solo estamos hablando de las características asociadas a la urbanización o a las características asociadas al desempeño cotidiano de las personas mayores, pero también estamos hablando de los cambios asociados al ambiente, al clima, etcétera, que también influyen en ese proceso. Quizás la iniciativa más importante que hemos tenido en ese proceso es la iniciativa de los ambientes amigables para las personas mayores, y pensando que son lugares que son buenos. Si son buenos para las personas mayores, son buenos para todos. O sea, son lugares que permiten vivir, crecer, jugar, trabajar, envejecer de alguna manera, y que ese proceso activa las capacidades y permite que se desarrollen las capacidades de las personas mayores. El movimiento, la red global, comenzó en el 2010. Ya se había hecho investigaciones previas y se había trabajado previamente en eso, pero el objetivo de lograr conectar a todo este movimiento en el mundo ha sido importante. Hoy existen en el mundo alrededor de 1.300 ciudades y comunidades en 49 países que serían o estarían viviendo en esas ciudades y comunidades alrededor de 240 millones de personas. En realidad, la región de las Américas ha tenido un boom importante. Ninguna otra región del mundo ha tenido un incremento tan sólido en este proceso. En este momento, casi la mitad de las ciudades un poco más de la mitad de las ciudades que estamos viendo en el mundo están situadas en la región de las Américas. Hay un incremento fundamental en América Latina y el Caribe. Para que ustedes tengan una idea, alrededor del 2015, 2016, Estados Unidos y Canadá tenían más de 200 ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, y la región de las Américas la América Latina y el Caribe tenía 5. En este momento prácticamente tenemos casi la mitad, un poquito menos de la mitad de las ciudades amigables de la región de las Américas están en América Latina y el Caribe. Brasil ha ido incrementando fundamentalmente, y creo que estas son las que reconoce la OMS porque han hecho el proceso. Yo sé que me consta personalmente que hay muchos movimientos en algunas partes de Brasil que han creado su propio movimiento de ciudades amigables, pero bueno, no están en esta lista porque no han aplicado a la OMS y no hemos tenido la constancia de ese proceso. Pero ha habido un incremento fundamental. Río Grande, Porto Alegre fue la primera ciudad que reconocimos en Brasil, pero ha habido un movimiento muy importante, especialmente en los últimos años en Paraná, y también en Río Grande do Sul hay algunas ciudades más que están aprobadas. O sea, en el sur de Brasil ha habido un fuerte movimiento y hay mucho estímulo en otros estados de Brasil en este proceso. Esto de todo tiene un ciclo que en realidad empieza con un compromiso político, pero también implica un análisis, una estrategia de plan que permita trabajar progresivamente en mejorar las condiciones que permiten a las personas mayores adecuarse a partir de un diagnóstico donde participan esas personas mayores,
y después necesita una evaluación y un proceso de continuidad. Fíjense ustedes que lo importante del proceso es que logre en realidad un cambio progresivo en que en que las personas mayores quieran envejecer y se produzca un envejecimiento en el lugar en, en, esta, en estas ciudades. Yo solo mencionarle que las universidades han tenido un papel fundamental en este proceso. Muchas de las universidades hemos estado trabajando asociados a muchas universidades que han estado desarrollando, no solo contribuyendo a la comunidad, a la evaluación de la comunidad, pero también contribuyendo al diseño de intervenciones de alto nivel de efectividad, que tienen bajo costo y que pueden, por supuesto, convertirse sobre todo en soporte fundamental para las comunidades más pequeñas, más pobres, que por supuesto necesitan mucho más que las más ricas de estos cambios. La cuarta estrategia tiene que ver con cambiar la manera de atender las necesidades de las personas mayores. Aquí está el ejemplo de Brasil, en un estudio de análisis de necesidad que hemos estado haciendo en algunos países de la región. Y una de las ideas es demostrar que la persona mayor es un usuario principal, si no el principal, uno de los usuarios principales del sistema de salud de los países. Como ustedes ven ahí claramente, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de muchas razones importantes, casi son el 57% de la atención que brinda el SUS, casi son el 30% de las internaciones hospitalarias. Y ahí, por ejemplo, si quitáramos el embarazo, o sea, el parto, por ejemplo, esa internación asociada a problemas de salud se aceleraría extremadamente. Son casi el 50% de los que usan medicamentos, los que usan ayuda técnica. En fin, yo creo que es fundamental que nosotros consideremos a la persona mayor como un eje, como un factor fundamental en cualquier atención de salud. Y yo no pretendo que vean al detalle esto, pero esto es un análisis que hemos hecho en 3 países de la región, 3 países con sistemas de salud poderosos, como es el caso de Chile, Brasil y México. Y lo único que quiero que vean es que lo que está en el análisis usando la herramienta que se usó en la OPS para medir el acceso universal a la salud. Y lo único que hicimos es un cambio de indicadores, trazadores para definir cuestiones importantes para las personas mayores en las 5 líneas más fundamentales que analiza el proceso, y que se supone que esté en verde lo que está bien, esté en amarillo, naranja lo que está regular, y en rojo lo que está mal. Este es el caso de Brasil. Miren ustedes lo verde y lo rojo y lo amarillo. Y lo que quiere decir es que aun cuando el sistema de salud resuelve muchas cosas para la población en general, cuando analizamos la población mayor, el sistema no responde de la misma manera. Y eso es fundamental, es el mensaje fundamental de esta cosa. No voy a hablar en detalle de todas las mediciones porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay una influencia fundamental, incluso no solo en el sistema de salud. El último de las 4, que ven en rojo aquí, está por las relaciones y el trabajo multisectorial asociado a la salud. Entonces, es un tema fundamental. Para esto, nosotros, la OMS está trabajando en la definición de la atención integrada de la persona mayor, en inglés ICOP. Hemos dejado el mismo acrónimo para no confundir, pero lo que busca es reorientar los servicios de salud, los servicios sociales a un modelo de atención coordinado y centrado en la persona mayor, pero en esa persona mayor basado en su capacidad intrínseca y su capacidad social. El sistema hoy está en fase de estudio de implementación. Estamos trabajando con varios países, Brasil entre ellos, para estudiar cómo podemos lograr una implementación clara de esos procesos. Y incluir dentro de esa implementación clara no solo la evaluación y la determinación de dónde, en qué momento de la trayectoria de salud están las personas mayores y qué necesitan, sino también lograr intervenciones claras, basadas en evidencias, que logren cambiar la manera en que nosotros
protegemos esa capacidad de los individuos, que mejoramos esa capacidad y esa habilidad funcional de las personas mayores de manera que puedan vivir no solo vidas más largas, sino también vidas más saludables. El otro factor que estamos trabajando con fuerza es el tema de cómo mejoramos la capacidad de los recursos humanos. Nosotros en este momento ya hace varios años tenemos nuestro campus virtual de salud, el curso ACAPEN, que pretende mejorar las capacidades y las competencias en la atención a la persona adulta mayor, en la atención primaria de salud. Y en este momento, bueno, les decía que tenemos el nivel básico, que más de 65,000 personas de la región lo han pasado, y que en estamos terminando, tratando de colocar ya en el sistema en la evaluación, la fase intermedia, o sea, la capa intermedia. Por último, necesitamos un sistema integrado y continuo de cuidados a largo plazo que garantice que las personas que hoy necesitan de cuidados tengan los cuidados que merecen. Hoy el 90% de los cuidados a largo plazo son proveídos por la familia, y esos cuidados en general están sobre los hombros de la mujer, que cada día esta transición epidemiológica que hemos comenzado, hay mucha menos capacidad familiar para cuidar a las personas mayores. Y a raíz de hoy, todavía la mayoría de nuestros países no tienen una estrategia, no tienen una visión estratégica de cómo van a trabajar esos cuidados a largo plazo y cómo vamos a resolver la generación de un sistema de cuidados a largo plazo para la región de las Américas. En definitiva, estamos trabajando en el concepto de generar trayectorias de vida más saludable, con un envejecimiento saludable, que optimice la habilidad funcional, que reduzca al máximo la brecha entre esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Eso se traduce quizás en el mercadeo social, en no solo darle más vida a las personas, sino darle, no solo darle más años de vida, sino también darle más vida a esos. Para eso necesitamos un proceso técnico claro. Nosotros necesitamos la participación de las universidades, las escuelas de salud pública, etcétera. Es fundamental a la hora de desarrollar una visión estratégica correcta en los cambios que necesitamos hacer. Necesitamos clarificar los problemas que hoy tenemos, no solo a nivel global, regional, a nivel nacional, pero también a nivel estadual, a nivel local. Identificar claramente cuáles son las necesidades, diseñar y accesar esas necesidades a partir de intervenciones correctas, evaluarlas, escalonarlas y acelerar el impacto para lograr el resultado esperado. Tenemos que resolver muchos problemas, y uno de los problemas que tenemos que resolver es la prioridad. Este solamente, esta gráfica es solo para poner un ejemplo. Aquí ustedes ven en azul oscuro está en azul claro, perdón, en gris claro está la carga de enfermedad, y en el azul oscuro está los recursos de asistencia técnica destinada a la salud. Vean ustedes cómo todavía la carga de enfermedad hoy está cada vez más, de manera más importante, situada en la segunda parte del curso de vida, en la etapa de vejez, y cómo todavía la asistencia técnica y la asistencia monetaria, financiera, esa asistencia técnica es muy poca. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Aquí les dejo además dos recursos. El primero es la plataforma de la década del envejecimiento saludable. Es un recurso técnico que desgraciadamente no lo tenemos disponible en portugués, nada más que en este momento está en 3 idiomas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, en español, en inglés y en francés. Pero nosotros podemos colocar todas las experiencias de Brasil. La idea es lograr tener en un lugar una capacidad para compartir lecciones aprendidas, para compartir experiencias, para compartir soluciones a los problemas que tenemos hoy. En el caso de la OPS sí tenemos toda nuestra página en portugués, o sea, tenemos una versión en portugués disponible con todos los recursos técnicos, estadísticos, de investigación
que la OPAS tiene para el tema de envejecimiento. Así que muchas gracias, obrigado por la oportunidad y estoy acá por si tienen alguna idea, alguna discusión que quieran tener, alguna pregunta eventualmente. Muitíssimas graças, Henrique. Sempre uma alegria. Antes de abrir as perguntas, eu queria responder para a Agnes que esse Café Consciência vai estar disponível entre 7 e 10 dias no YouTube da Escola de Saúde Pública. Então, pode ser assistido quantas vezes esse material, a aula do Henrique, fica disponível no nosso canal no YouTube. Ele só tem um tempo técnico para entrar lá. Né? Entre 7 e 10 dias vai poder ser acessado todo o material. Eu fico pensando várias coisas, né, Henrique, antes de abrir para as perguntas, mas principalmente que variáveis são decisivas para o envelhecimento saudável? Que os profissionais de saúde são muito treinados para pensar que é a ausência de doença por si. E isso, em uma pessoa de 80 anos, 80 anos, vai ser muito difícil de achar sem doença. Né? Mas a gente pode achar pessoas com uma qualidade de vida porque não são pobres, porque têm assistência para suas condições crônicas, porque convivem nas suas comunidades, as suas comunidades são seguras, porque mantêm a sua capacidade funcional, se movimentam, fazem as coisas. É uma mudança grande de paradigma daquilo que historicamente a gente conheceu, né? E acho que tem um compromisso, sim, também da Escola de Saúde Pública de ser um centro formador nesse sentido, cooperar junto com a PARU, porque não tem outro caminho, né? É uma dicotomia de modelo. No Brasil, a gente gasta mais em saúde do idoso, na assistência da morte, do que na assistência da vida da pessoa. O ano que a gente gasta mais recurso financeiro é no ano que a pessoa idosa morre. A gente tem vários levantamentos e evidências. Então, assim, a gente não faz saúde do idoso. A gente faz distanásia no fim da vida. Muito, basicamente. No sistema. E mudar isso é uma coisa muito, muito, muito difícil. Porque sai desse lugar, é o que o ACAPEN diz, né? Sai desse lugar de tratar a doença para centrar na pessoa e nas suas necessidades. E é uma política que a gente faz pra gente, né, Henrique? A única que é prospectiva em saúde pública. Se tudo der certo, a gente vai ficar velho. Eu já estou bem no caminho, já estou com quase 40. Tudo der certo para cada um de nós, a gente vai ficar velho. Então, a política pública que é construída vai ser para nós mesmos. Né? Projetiva. Um lugar que é melhor para os idosos, como o Henrique disse, é melhor para todas as pessoas. Para as crianças, para as pessoas com deficiência, para as pessoas com transtorno de saúde mental, problema de saúde mental, para as pessoas da população em geral. Eu trabalhei muitos anos, fui coordenadora, 8 anos de saúde do idoso aqui na Secretaria de Estado da Saúde, hoje sou professora aqui na escola. E trabalhando com as pessoas idosas, o que a gente vê no cotidiano é assim, o idoso não tem medo de morrer. O idoso tem medo de ficar descapacitado e dependente e não tem assistência. Porque a assistência no Brasil é extremamente familista, a política pública é familista, a família que se vire, altamente familista. Segundo, se não tiver família, aí sim, talvez. E mediante bastante provocação, o Estado reage em relação à proteção daquela pessoa discapacitada. Sim, uma série de problemas que a gente tem, eu quero abrir, se tem comentários, se alguém quer se inscrever, por favor, abra o microfone e converse com a gente. Mas queria agradecer e dizer, são temas para a gente pensar, porque a gente forma profissionais de saúde aqui na escola, né? Então, como é que também a gente ensina e aplica essas diretrizes, né? São diretrizes de mudança de paradigma total em saúde, né? De como ter um envelhecimento digno para o tratamento de múltiplas doenças, né? E a distanásia e o gasto em saúde, não o investimento. A gente não consegue investir, a gente consegue só gastá-la no final da vida. A gente não sabe fazer uma política pública para idosos no Brasil, eu acho, especialmente saúde. Eu acho bem sério, porque assim, eu fui coordenadora, eu fui consultora do Ministério da Saúde para a linha de cuidado. E a gente tem muitas dúvidas. A gente tem algumas certezas, algumas evidências. A gente tem que fazer política de saúde boa no curso de vida. Para ter idosos com 60 anos, 80 anos melhores de saúde.
Mas a gente também sabe que a saúde é uma parcela disso. A gente precisa de cidade segura, transporte adequado, acesso, oportunidade, renda, especialmente renda. Ser pobre é deletério em qualquer fase da vida, né? Mas eu queria abrir para o debate, para as perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone, conversar. Eu vi que tem coisa no chat, mas, gente, eu estou bem longe do computador, vocês me desculpem, é um problema técnico. Eu não estou conseguindo ler tudo. Então, abram o microfone, conversem com o Henrique. A gente ainda tem aí uns 15, 20 minutinhos. Fiquem à vontade. Obrigada. Muitíssimas graças, Henrique. Boa noite. Oi, boa noite. Eu queria só aproveitar, né, o que a Priscila falou. Eu sou a Pamela, eu sou Nutri. Realmente, porque o que a gente vê é que idoso vai procurar, né? Acho que isso é uma cultura, né? Quando a doença já está instalada, né? Então é uma mudança cultural, assim, né? Para a gente passar de ser só tentar se livrar da doença, mas também agir na prevenção, né? É uma mudança cultural. E como a prevenção passa também por outras políticas sociais, não só pela saúde, né? Porque é exatamente isso, a falta de renda, a falta de acesso a alimentos, né? Então, é toda uma cultura, assim, né, que tem que ser mudada. E só eu fiquei pensando, assim, cada vez mais a gente fica incorporando tecnologia, né, dentro da saúde, não que isso não seja bom, né, porque a tecnologia tá aí para nos ajudar, mas o quanto o idoso tem dificuldade, né, em entender e mexer com tecnologia, porque tem uns que, inclusive, não sabem nem ler, e a gente fica propondo a eles, né, cada vez mais ser tecnológicos, né, e eles acabam ficando mais chateados, eu acho, do que aliviados, assim. Era só isso. Obrigada, Pamela. Alguém no chat comentou sobre o preconceito, né? O Henrique falou sobre a discriminação. É produzido o valor da velhice como uma menos-valia. Mas é uma equação difícil, né? Porque, assim, ninguém quer morrer novo, ninguém quer ficar velho. Como é que resolve mesmo esse dilema? Né? Tem um problema muito sério no Brasil, a gente tem usado um pouco do termo gerontofobia, que é como tu desqualifica, ridiculariza, né? Trata mal o teu colega velho. Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma tutoria numa unidade de saúde, a enfermeira me disse, mas o problema é que eu não consigo fazer nada, só saúde do idoso, porque eles não saem aqui de dentro da unidade. Pois é óbvio, tem polifarmácia, tem muitas morbidades. A atenção primária está focada em tratar doenças, não vão sair de dentro do posto. Ela ficou brava comigo, mas eu falei a verdade. É sobre o modelo. Se o modelo um dia ele tem que medir a glicemia, no outro a PA, no outro consultar, no outro e no grupo da Nutri, ele vai ir todos os dias, porque não é integral, a gente separa o atendimento. Mas quem mais, pessoal? Gostaria de pontuar algumas questões. Meu nome é Karen Kaifer Lisboa. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC. E a minha tese de doutorado é vinculada, né, a envelhecimento humano e saúde mental. Considero um tema de extrema relevância, não apenas em decorrência das consequências da pandemia, que a gente sabe que afetou consideravelmente, né, a saúde mental do idoso, mas antes disso, uma vez que a gente fala muito sobre o cuidado integral, a saúde integral, mas pouco se fala sobre saúde mental da população idosa, ainda mais vinculado às políticas sociais públicas na área da saúde mental. A gente não vê, né, a inserção deste público. Então, aqui o doutor aqui, Henrique Veiga, né, a Priscila, do Nardelli, trazendo questões importantíssimas, né, do cuidado que nós temos que ter com o hoje, o futuro, né, e buscar prevenir e promover essa saúde de uma forma integral. Mas a preocupação é essa, né, de que forma que a saúde mental ela se faz presente, uma vez, né, que a gente tem muitos investimentos, né, nas especialidades físicas, biológicas, né, do sujeito, e nós não temos investimentos na área da saúde mental, né? Não temos investimentos na área da saúde mental nem para criança, adolescente, para o público adulto, imagina, né, para o público idoso.
A minha pesquisa ela é Brasil e Uruguai. A gente identifica, então, um grande aumento no índice de suicídio também, né, dessa população. E daí eu queria que o Henrique falasse um pouquinho sobre isso, né? De que forma, né, que a OPAS vem se preocupando com a questão da saúde mental da população idosa. Obrigada. Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente passa para o doutor Henrique comentar. Mas sabes que numa determinada ocasião eu fui fazer um estudo do PROAD no município de Bento Gonçalves. E a gente descobriu que o município de Bento Gonçalves comprava mais psicotrópico, na verdade, um antidepressivo mais convencional, que era a fluoxetina, do que antibiótico no ano. E que o uso era especialmente em mulheres idosas. Então, assim, o percentual de mulheres idosas medicadas naquele município com fluoxetina, porque era o que tinha na rede, não porque a gente não tenha medido os outros, era o que estava disponível na atenção primária, era por volta de 66% das mulheres idosas do município, né? Em segundo lugar, bomba de prótons, que é o omeprazol, que é um medicamento também potencialmente inapropriado. Então, na verdade, tem muito a ver com esse tema da saúde mental negligenciada que tu tá trazendo, né? Mais alguém inscrito, pessoal? Senão a gente vai passar a palavra para o professor Henrique fazer os comentários. Boa noite, Mira, eu posso ler os comentários? Tem duas perguntas nos comentários, eu posso ler. Ai, obrigada, Josué. Tu me faria esse favor, porque eu tô muito longe do computador e não tô conseguindo ler. Tu lê para nós as duas perguntas, brigadão. Certo, deixa eu ver se eu acho que tá. Temos uma pergunta da Gabriela Piessante. Como a gente pode reduzir a polifarmácia e seus riscos no contexto atual do modelo de atenção às doenças? E é uma pergunta e alguns comentários. A Jane Sena coloca que o problema está dentro das unidades de saúde, onde tem preconceito com os próprios colegas de trabalho. A Cíntia Rigoto, ela é R1 de vigilância, coloca que a mudança do cuidado com o idoso vai passar com a mudança do nosso entendimento geral de saúde. Enquanto a gente não valorizar a educação em e para a saúde, a autonomia do cuidado, estaremos correndo atrás dessa tão falada saúde que nunca se alcança. Verdade, obrigada, Josué. De nada. Mais alguma coisa no chat, pessoal? Me ajudem. Isso. Não, o resto é falando da frequência. Tá bom, obrigada. Professor Henrique? Sí, mira, yo empezaría por el último comentario, que me parece muy importante, que tiene que ver también con lo que tú mencionabas al final. Yo creo que nosotros, uno de los temas fundamentales que tenemos que cambiar es entender la salud como una capacidad y como un recurso. Una capacidad y un recurso para la vida, o sea, una capacidad y un recurso que con el que se vive, y no para el que se vive, pero es como recurso. Es un recurso que no es innato, es un recurso que necesita desarrollarse, o sea, está más que demostrado científicamente que solo un 30, un 40% de la longevidad y de las características de la expresión de salud dependen de una capacidad genética, el 70% del restante tiene que ver con nuestra manera de vivir. Y eso es fundamental, claro, en la persona mayor, pero tiene que ver con todo el curso de vida. Y yo creo que más hay más a partir de lo que estaba pasando con el envejecimiento, y etcétera. Hay una tendencia en salud pública a pensar de una manera más concreta. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que llegar a pensar es que hay que ver esa salud, que es un recurso y una capacidad, hay que verla de una manera mucho más tangible, menos abstracta, menos difusa. Y hay que lograr que esa capacidad tenga incluso expresiones en la capacidad clínica. Entonces, esto que hemos hablado del envejecimiento, por ejemplo, es muy claro, y por eso la capacidad funcional, la habilidad funcional, la capacidad intrínseca es fundamental porque es un resumen
de todas las cosas que hemos hablado, o sea, de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, de la influencia, el impacto de las enfermedades, de la salud mental, todo eso en realidad cuando en los extremos de la vida se mide claramente, de una manera muy clara, se detecta claramente cuando no hay salud, cuando la gente pierde capacidad. Y eso no es solo en las personas mayores, eso también pasa en los primeros años de la vida. O sea, la mayoría de ustedes que son padres se dan cuenta que ningún padre se preocupa porque el niño tenga fiebre, porque el niño está tosiendo. Ahora, si un niño deja de jugar y no se levanta de la cama, automáticamente la madre lo agarra y lo lleva para el médico, porque en realidad es una expresión clara de que el niño no está bien, no va bien. El niño lo que hace primariamente que expresar ciertos síntomas es perder capacidad funcional. Y eso es claro en los extremos, como decía, en los extremos de la vida. Entonces, cuando hoy estamos hablando de la salud como un recurso, tenemos que entenderlo como un recurso que se cultiva, que se desarrolla, que se construye a partir de intervenciones claras, donde la enfermedad es una incidencia. La enfermedad es una incidencia clara en el estado de salud, una incidencia que puede ser importante, pero que necesita ser tomada en cuenta, pero no es la que en definitiva define el estado de salud. Una viudez, una jubilación, una pérdida económica importante, una pérdida social importante, puede influir en el estado de salud de una persona mayor tanto o más que una enfermedad en particular. Entonces, en realidad tenemos que lograr entender esa capacidad y esa funcionalidad que para nosotros en la Organización Mundial de Salud es la manera de expresar salud de la persona mayor y atender todos los factores que estén influyendo de una manera determinante en esa expresión de salud. Y de eso se trata precisamente lo que estamos hablando. Se mencionaba la salud mental y claro, la salud mental es fundamental. Y nosotros hemos pensado que, por ejemplo, hay un grupo de dominios claros de esa capacidad intrínseca y hoy estamos trabajando con 5 dominios, pero esos 5 dominios, de esos 5 dominios, 2 son dependientes de lo que hoy llamamos salud mental, o sea, la capacidad de la respuesta emocional del individuo y la capacidad cognitiva. Otro que tiene que ver con la capacidad sensorial, que tienen que ver con la capacidad, y los otros que tienen que ver con la vitalidad y las capacidades de la fuerza muscular, el balance, etc. Pero en realidad yo creo que eso son conceptos fundamentales que no solo van a cambiar el modelo de visualizar la salud en las personas mayores, sino que va a extenderse a la estrategia de curso de vida. Nosotros ya tiene un par de añitos publicado un texto sobre la salud pública en el curso de vida, está disponible en portugués, que para nosotros es fundamental en la hora de revolucionar de alguna manera la manera de ver la salud pública. Hablábamos de la polifarmacia, claro, cuando uno organiza la atención a la salud basada en la enfermedad, tiene esa complejidad. La polifarmacia es una respuesta generalmente a un tema de salud fundamental como la enfermedad crónica múltiple. El malentendimiento de la enfermedad crónica múltiple como una suma de enfermedades que tiene el individuo y no como un proceso patológico prácticamente diferente, único en su expresión, es a lo que lleva realmente la polifarmacia, que yo creo aquí entre nos que también tiene que ver mucho con el mercadeo de la industria farmacéutica y la manera que ayudan a expresar. Y hoy nosotros consideramos que hay muchos sistemas de salud que el 30 o 40% de los medicamentos que más usan en las personas mayores son medicamentos que no tienen ninguna utilidad. Medicamentos para mejorar la capacidad, la memoria, la no sé qué, y en general son medicamentos que no tienen ningún valor terapéutico en ninguna condición. O la incapacidad de la industria, no la incapacidad, yo creo que es la falta de voluntad de la industria de crear un medicamento, una multipills que tenga la capacidad de desarrollar el control de determinados factores de riesgo importantes en la enfermedad vascular, etc. En fin, hay muchas cosas que pudiéramos discutir sobre la polifarmacia, es casi un seminario por sí mismo, ¿no?
pero yo creo que son temas fundamentales. Yo creo que, como tú decías, el diseño de una estrategia de salud que ponga clara que el objetivo no es batallar contra todas las incidencias que tiene la salud, sino tener una manera mucho más integral, mucho más holística de ver la salud de la persona mayor, pero a la vez tener una manera tangible, concreta de medirla. O sea, ¿cómo sabemos que una persona mayor está saludable? Porque la persona mayor puede hacer todo lo que ella quiere o todo lo que ella considera importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que la persona mayor mantenga esa capacidad? Bueno, ahí está el reto de los equipos de salud y de los equipos de provisión social. Lograr exactamente que la gente pueda hacer lo que es importante para ellos hasta el final de su vida. Entonces, ese concepto nos va a permitir trabajar de una manera muy importante, sobre todo porque vamos a ser capaces a futuro también de saber lo que la gente quiere, que es algo que no hemos hablado, pero que consideramos muy poco y que tiene que ver también con ese concepto del edadismo, o sea, considerar la opinión de las personas sobre qué, y especialmente la persona mayor, sobre qué es importante para ellos, cuál es las decisiones que ellos consideran que deben ser tomadas sobre su salud para poder lograr el resultado que ellos aspiran. Así que pudiéramos estar discutiendo mucho, ¿no? Cada uno de los temas estos por sí mismo podría ser una discusión de una actividad como esta, pero le agradezco mucho la oportunidad de por lo menos abrir esos temas con ustedes y ojalá que lo sigan discutiendo y sigan pudiendo aportar al desarrollo de los temas. Muitíssimas graças. Espero muito que a gente possa se encontrar novamente. A última vez foi em Brasília, numa reunião do Podemos. Hoje a gente apresentou um projeto que não conseguimos fixar, mas temos planos. O povo da saúde do idoso tem o plano. E é um plano difícil por isso. É articulado, intersetorial, muitos atores. Né? Não é assim colocar um equipamento, né? Ou um fármaco. Muito mais difícil e mais global, né? Mas a gente vai contar contigo. Eu vou ver sobre o link de presenças. Thales, tu faz a gentileza, bota o meu e-mail ali no chat. É meu nome, @saúde no meio. E quem não conseguiu preencher, me passa o e-mail que eu vou ver depois como eu resolvo. Queria agradecer demais, dizer para a Gabriela que o tema da polifarmácia é mesmo um tema tenso, né? Discutir desprescrição não é normal nas equipes de saúde. O normal é a gente discutir que prescrição que falta, né? Mas desprescrever não é uma cultura. Eu só conheço duas especialidades médicas que desprescrevem: os geriatras e os médicos de família. Formação mais generalista. Ademais, só vejo os que prescrevem. Então, assim, é uma cultura sobre que desprescrever também faz parte da conduta, além de prescrever. É difícil, entende? Queria agradecer a todos de coração, a Escola de Saúde Pública que me recebeu aqui, e hoje eu tô aqui no quadro com vocês, e dizer que a gente se encontra em um outro momento, certamente fazer mais um convite em outro momento para o Henrique para discutir mais um pouco. Muito, muito obrigada a todos e boa noite, pessoal. Doutor Henrique, hasta la vista. Espero que nos encontremos. Abraço. Tchau. Gracias. Obrigado. Tchau, pessoal.